presentar generalidades de la insuficiencia cardíaca. Este se define como el síndrome que afecta la capacidad de los ventrículos de llenarse o de expulsar la sangre. Se estima que habían 5 millones de personas en Estados Unidos para el 2003 con insuficiencia cardíaca y la incidencia se calculaba entre 10 por cada 1000 personas mayores de 65 años, y esta enfermedad también significa el 20% de las hospitalizaciones de personas mayores de 65 años. En solo 10 años, de 1993 a 2003, hubo un incremento del 159% de hospitalizaciones. Pero hay fármacos y tratamientos beneficiosos que disminuyen la mortalidad, el tiempo de hospitalización y mejoran el funcionamiento cardíaco. Entre estos están los diekas, que son inhibidores de enzimas convertidores de angiotensina, también antagonistas de receptores de angiotensina, bloqueadores beta, bypass coronario, espironolactona, que es un antagonista de la aldosterona, y estimulación biventricular. El pronóstico de esta enfermedad es peor que la mayoría de cánceres en Estados Unidos, siendo del 45% de mortalidad en el primer año de diagnóstico y 50% de mortalidad luego de 5 años de diagnóstico. Y la gran pregunta es ¿por qué, si ha habido tanto avance en medicamentos y tratamientos, no se ha logrado reducir la mortalidad de esta enfermedad? Y es porque existen bastantes causas, entre ellas una enfermedad en las válvulas, o que la pared del corazón se debilite y ya no tenga la fuerza para contraerse y expulsar la sangre, o que la válvula mitral tenga algún defecto y regurgite la sangre cada vez que haya una contracción. También puede que el corazón, las paredes del corazón se hipertrofien y eso cause un llenado anormal. Los pacientes que normalmente tienen esta enfermedad son de la tercera edad y la mayoría de ellos, casi el 75%, ha tenido hipertensión. También se le asocian comorbilidades, pero estas normalmente no son incluidas en ensayos clínicos. No se ve un esfuerzo nacional por detectar la enfermedad en sus etapas tempranas, como se hace con el cáncer de mama o el cáncer de próstata o incluso la osteoporosis, pero su prevención es bastante alcanzable con el control de la presión y riesgos vasculares por medio de una dieta sana y ejercicio. Las etapas de esta enfermedad son 4. La A es cuando tiene un riesgo de padecer la enfermedad, pero no tiene una normalidad estructural. El segundo, la B, es que sí tiene una normalidad estructural, pero no ha presentado síntomas de insuficiencia cardíaca. La C es cuando tiene una estructura normal también, pero sí ha presentado síntomas anteriormente o actualmente. Y la D es cuando ya es la etapa final, cuando siente síntomas de la etapa final. Las manifestaciones clínicas pueden ser disnea, que es dificultad para respirar, retención de líquidos o fatiga que limita la tolerancia al ejercicio. Gracias. Buenos días, yo soy Flor Cifuentes de la sección 2 y les voy a hablar del síndrome de insuficiencia cardíaca, la remodelación y la regurgitación mitral. Bueno, en el pasado el síndrome de insuficiencia cardíaca solo se tomaba como signos y síntomas relacionados con el fallo en el funcionamiento del corazón. Sin embargo, esta misión era muy cerrada porque solo tomaba en cuenta un aspecto de todo lo que es el síndrome. Actualmente se ha creado el modelo hemodinámico, el cual toma en cuenta varias alteraciones, como son las alteraciones funcionales, como la regurgitación mitral, isquemias, también alteraciones estructurales, como son en las arterias coronarias o en la cámara cardíaca izquierda. También alteraciones biológicas y otro tipo de alteraciones como lo son la diabetes o la hipertensión. Este modelo abrió paso a que podamos explicar mejor lo que es el síndrome, la manera de intervenir y por qué hay tratamientos que funcionan y otros que no funcionan. También abrió paso al uso de vasodilatadores y agentes inotrópicos. De igual forma, se creó el modelo neurohormonal, el cual describe la importancia del uso del sistema renina-aldosterona
y del sistema nervioso simpático. A continuación les explicaremos otras fisiopatologías que nos ayudan a entender mejor lo que es este síndrome. La remodelación es el agrandamiento del ventrículo izquierdo y esto se va a dar por factores mecánicos, neurohormonales o bien pueden ser genéticos. Estos factores van a conllevar a un daño en el funcionamiento y en la forma del ventrículo. La remodelación se va a dar en un periodo prolongado, ya sea de meses, con lo que conforme pase el tiempo el daño va a ser más perjudicial. La remodelación puede ser causada por infarto del miocardio, miocardiopatías, hipertensión o enfermedades de la válvula cardíaca. Lo que va a provocar en el corazón es una hipertrofia, pérdida de células miocíticas y un aumento de la fibrosis intersticial. Lo que va a pasar, tomemos de ejemplo que ha ocurrido un infarto, en el infarto se va a dar una necrosis, esta necrosis hace que disminuya las células miocíticas con capacidad contráctil. Estas hacen que esta disminución va a hacer que el corazón aumente de tamaño para poder tener un mayor volumen sanguíneo, para poder llegar a la necesidad requerida. Va a haber una fracción de eyección disminuida y una contractibilidad disminuida también. El tratamiento se le llama remodelación inversa, va a estar dado por inhibidores del LECA, antagonistas beta-adrenérgicos y la resincronización cardíaca. La regurgitación mitral se da cuando el ventrículo izquierdo se dilata, ya que esto da paso a que el corazón se vuelva globular, haciendo que los músculos papilares y las válvulas se alejen. Este alejamiento va a causar que la válvula mitral tenga una falla y que la apertura sea restringida. Esta falla va a hacer que no haya un funcionamiento normal de la válvula mitral, ya que esta solo tiene un paso unidireccional. En este caso va a haber un paso de regreso de sangre, haciendo que el volumen del sanguíneo aumente y por ende el corazón tiene que agrandarse para obtener mayor capacidad de volumen, y también esto va a dar paso a un remodelado ventricular. Buenos días, yo soy Wagner Eliud Solórzano Echeverría y voy a hablar acerca de las arritmias, el bloqueo de rama y la insuficiencia cardíaca diastólica. La arritmia es un trastorno de la frecuencia cardíaca o del ritmo cardíaco que consiste en que el corazón pueda latir demasiado rápido, muy lento o de una manera irregular. Generalmente es causado por problemas en el sistema de conducción eléctrica del corazón, por el consumo de alcohol, drogas, de cigarrillos o de ciertos medicamentos. Respecto al bloqueo de ramas, es una afección en la que se produce un retraso o una obstrucción en las vías por las cuales viajan los impulsos cardíacos los impulsos eléctricos para que el corazón pueda latir. La causa de esta afección depende de la vía en que se viaje, ya sea en la rama izquierda o derecha, pero normalmente es causado por un ataque cardíaco, por hipertensión, miocarditis, embolia pulmonar, entre otros. Respecto al sistema de conducción miocárdica, este sistema es muy susceptible ante estas patologías, ya que pueden hacerlo del miocardio y del intersticio. También se puede observar cambios en las propiedades de conducción con isquemia, fibrosis, inflamación y envejecimiento. La arritmia supraventricular suele ser un evento que anuncia la aparición de insuficiencia cardíaca sistólica o diastólica, que vamos a hablar acerca de esta insuficiencia más adelante. La conducción miocárdica anormal también puede provocar un retraso en la conducción ventricular y un bloqueo de rama. En el bloqueo de rama izquierdo es un factor muy importante de muerte súbita. Es un hallazgo que se presenta, es un hallazgo en pacientes con insuficiencia cardíaca. Respecto a la tasa de muerte cardíaca súbita de estos pacientes es de 6 a 9 veces mayor que de la población general, por lo que se ha producido
innovaciones para la prevención primaria y secundaria de estas patologías. También que su tasa de mortalidad se ha reducido gracias por el uso de desfibriladores. Ahora voy a hablar de la insuficiencia cardíaca diastólica, que se trata de un grupo de pacientes que están en un estado hiperémico, más o menos del 20 al 50%, que se caracterizan por una fracción de eyección normal, que el ventrículo izquierdo no se expande progresivamente y que su función contráctil se conserva. Normalmente puede ser causado por afecciones que dañan y debilitan el corazón. Para un volumen ventricular dado, la presión ventricular aumenta, provocando congestión pulmonar, edema. También puede provocar en los pacientes una mala contractilidad y dilatación cardíaca. Respecto a los pacientes más vulnerables ante esta insuficiencia son las personas de la tercera edad, frecuentemente mujeres, y las personas obesas que presentan hipertensión y diabetes. La tasa de mortalidad y la tasa de hospitalización de los pacientes con esta insuficiencia es muy alta, igual que los pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica. Para el diagnóstico de esta insuficiencia lo tiene que realizar un médico que pueda identificar los signos y síntomas de esta enfermedad, y que en la electrocardiografía pueda reconocer una función sistólica normal. En el artículo Heal Failure presenta una tabla donde compara las características que presentan en los pacientes con insuficiencia cardíaca diastólica e insuficiencia cardíaca sistólica. Como yo ya había dicho antes, las personas con insuficiencia cardíaca diastólica normalmente se presenta en personas de la tercera edad, en mujeres, que su fracción de eyección es normal o puede ser un poco más del 40%, que el tamaño ventricular es normal también, que la hipertrofia ventricular se presenta usualmente en la cardiografía, que la radiografía de tórax se debe presentar una congestión, ya sea con o sin cardiomegalia, y que el ritmo de galope sea en el cuarto sonido del corazón. Y en cambio las personas con insuficiencia cardíaca sistólica pueden ser de todas las edades, pero normalmente entre 50 y 70 años, se presentan en hombres. La fracción de eyección es depresiva o baja del 40%. El tamaño ventricular está dilatado, que la hipertrofia ventricular se presenta algunas veces en la electrocardiografía, y que en la radiografía del tórax se presenta congestión, y se debe presentar congestión con cardiomegalia, y que el ritmo de galope se presenta en el tercer sonido del corazón. Buenos días, mi nombre es Axel Daniel Popolmencos y yo les voy a presentar el manejo de la insuficiencia cardíaca. Como primer punto, en la evaluación clínica encontramos síntomas como la fatiga, la dificultad para respirar e incluso edema. Sin embargo, estos síntomas no necesariamente corresponden a un paciente con insuficiencia cardíaca. Es por esto que el médico tiene que tener más indicios para pensar que la fuente de estos problemas puede ser cardíaco. Entonces es importante que el médico, por decirlo así, se vuelva experto evaluando pacientes en busca de sobrecarga de líquidos y anomalías cardíacas. También la medición del péptido natriurético cerebral en suero puede ayudar en el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, así como un control constante del peso para controlar si no existe alguna retención de líquidos. Es importante conocer que el paciente debe ser evaluado en una posición apropiada de elevación de 45 grados, anotando así su presión yugular. Por último, sobre evaluación clínica, cabe resaltar que el reflujo hepatoyugular, la presencia de un ritmo de galope y el edema periférico son hallazgos claves en la exploración física que pueden indicar la necesidad de un tratamiento diurético adicional y pueden ser importantes para el pronóstico. Muy bien, entonces existen diferentes etapas de la insuficiencia cardíaca y opciones de tratamiento para las mismas.
Aquí en pantalla pueden ver las diferencias entre cada una mientras les explico su debido manejo. En el tratamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca en etapa como lo sería la hipertensión, la enfermedad de las arterias coronarias y la diabetes mellitus, tiene un efecto favorable sobre la incidencia en eventos cardiovasculares posteriores. Por ejemplo, los resultados de los ensayos han demostrado que el tratamiento eficaz de la hipertensión reduce la aparición de hipertrofia ventricular izquierda y la mortalidad cardiovascular, así como reduce la incidencia de insuficiencia cardíaca entre un 30 y un 50%. Se ha recomendado que la presión diastólica en pacientes considerados de alto riesgo, en especial los diabéticos, deben tener una diastólica menor a 80 con el objetivo de reducir la morbilidad y la mortalidad. Los pacientes con diabetes tienen una alta incidencia en enfermedades cardíacas. El tratamiento con inhibidores de la SA de pacientes asintomáticos de alto riesgo con diabetes, enfermedades vasculares y sin antecedentes de insuficiencia cardíaca ha producido reducciones significativas en las tasas de muerte, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. El uso de los sartanas, un bloqueador de los receptores de angiotensinas, se ha demostrado que retrasa la primera hospitalización por insuficiencia cardíaca en pacientes con diabetes mellitus y nefropatía. En resumen, el objetivo del tratamiento en la etapa A es prevenir la remodelación. Ahora bien, en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en etapa B, C, D o sin síntomas, los objetivos de la terapia para pacientes con insuficiencia cardíaca y una fracción de eyección baja son mejorar la supervivencia, retrasar la progresión de la enfermedad, aliviar los síntomas y minimizar los factores de riesgo, ya que esto puede ser útil para controlar los síntomas. Por ejemplo, los hábitos básicos de restricción moderada del sodio, control de peso y cumplimiento de los horarios de medicación pueden ayudar a evitar la retención de líquidos o alertar al paciente de su presencia. También se aconseja moderar la ingesta de alcohol y evitar los antiinflamatorios no esteroideos, ya que estos están relacionados con un aumento de la incidencia de nueva insuficiencia cardíaca crónica descompensada e isaciones para la insuficiencia cardíaca. También hay que recordar que los beta bloqueantes se han utilizado durante mucho tiempo para el tratamiento de estas enfermedades, en la cual la acción principal de los beta bloqueadores es contrarrestar los efectos nocivos del sistema nervioso simpático que se activan durante la insuficiencia cardíaca, y estos incluyen mejoras en la supervivencia, la morbilidad, la fracción de eyección, la remodelación, la calidad de vida, la tasa de hospitalización y la incidencia de muerte súbita. Solo es importante recalcar que estos no deben ser usados en pacientes con enfermedades reactivas de las vías respiratorias, aquellos con diabetes en asociaciones con episodios frecuentes de hipoglucemia y aquellos con bradirritmias o bloqueo cardíaco que no tienen marcapasos. Ahora bien, en terapia farmacológica encontramos importantes avances tecnológicos como la terapia de resincronización cardíaca, la cual está basada en marcapasos para el tratamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen un complejo QRS amplio en una electrocardiografía de 12 derivaciones, y esta resincronización es para proporcionar coordinación electromecánica y una mejor sincronía ventricular en pacientes con síntomas que tienen disfunción sistólica severa y defectos en conducción intraventricular, particularmente un bloqueo de la rama izquierda. Lo único negativo de esta terapia es que no se ha demostrado aún que mejore la supervivencia. Y por último, muy bien, por otro lado tenemos la revascularización y la terapia quirúrgica, que indican que un abordaje quirúrgico o con catéter a menudo mejoran los síntomas isquémicos, mejora el rendimiento cardíaco y reduce el riesgo de muerte súbita. Estos procedimientos son importantes ya que un paciente con insuficiencia cardíaca en estadio C o estadio D, que se consideran inaceptables para trasplantes de corazón por estar en etapa terminal, pueden optar por obtener un beneficio sustancial en la cirugía de derivación y técnicas adicionales diseñadas para reducir el estrés de la pared miocárdica. Y para terminar, ¿qué nos espera el futuro? Muchos problemas clínicos comunes encontrados en los pacientes con insuficiencia cardíaca siguen sin resolverse. Pero existen esperanzas en múltiples investigaciones, como el papel de la terapia anticoagulante en pacientes con disfunción sistólica y ritmo sinusal, la atención óptima para pacientes con insuficiencia cardíaca y función sistólica preservada espera más investigaciones. El valor de la vascularización en pacientes con síntomas de insuficiencia cardíaca pero sin angina, y muchas preguntas que están buscando responder así para prevenir y curar esta afección crónica. Muchas gracias. Mi nombre es Jocelyn Maciel Samayoa Sosa y yo voy a presentar el sistema nervioso simpático y el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Para comenzar, el aumento mediado por barorreceptores en el tono simpático está mediado por una disfunción ventricular.
el cual trae consigo muchas consecuencias, entre ellas el aumento de la contractibilidad miocárdica, así como el aumento de padecer taquicardia, y de igual manera el aumento de la vasoconstricción y de la postcarga cardíaca. Los receptores adrenérgicos que se encuentran en el corazón son los beta-1 adrenérgicos. Cuando hay un aumento de norepinefrina, esta puede llegar a causar una hipertrofia de miocitos. Esta acción va a estar mediada por receptores alfa-1 y beta adrenérgicos, los cuales se pueden prevenir al hacer un bloqueo de estos receptores. En el pasado se creía que al realizar estos bloqueos en pacientes con insuficiencia cardíaca, pues en vez de beneficiarlos los iba a perjudicar, pero debido a los estudios recientes se ha comprobado que hay una mejora en su función ventricular. Por último, en 1997 la FDA aprobó el carvedilol, el cual es un medicamento que va a actuar como un bloqueador de estos receptores beta adrenérgicos, y pues es permitido que se use en pacientes con insuficiencia cardíaca tipo 2 y 3. Para seguir, pues tenemos el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, el cual se va a encontrar incrementado en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Debido a esto, pues el escape de acción de retención de sodio de la aldosterona no se va a producir en estos pacientes, y pues esto va a contribuir a una retención mayor y a un aumento de sodio en el sistema de esos pacientes. Entre las funciones de la angiotensina 2, como podemos ver en la imagen, está aumentar la aldosterona y asimismo provoca la vasoconstricción de las arterias renales aferentes y eferentes. Esta acción es producida por la entrada de calcio en las arteriolas y puede llegar a ser inhibida por fármacos que bloqueen los canales de calcio. Ahora bien, la inhibición de la enzima convertidora de angiotensina, al administrar estos fármacos, pues en algunos pacientes se ha llegado a ver un deterioro agudo en su función renal. Un ejemplo de estos medicamentos son el losartán y el captopril, de los cuales en un estudio se comprobó que el losartán es mayor efectivo en pacientes de avanzada edad que padezcan una insuficiencia cardíaca grave. Por último, pues la angiotensina 2 aumenta la sed en estos pacientes, y algunos pacientes que padecen insuficiencia cardíaca pues también van a presentar una hiponatremia, y esto es debido al aumento de sed en los osmorreceptores. Esto puede llegar a provocar un aumento en estos pacientes de que contraigan arritmias cardíacas, o también que tengan una mayor sensibilidad a la inhibición de la enzima convertidora de angiotensina. Gracias. Mi nombre es Ana Sofía Letona Soria y voy a presentar la liberación no osmótica de arginina vasopresina. La retención de agua y sodio en exceso puede ocurrir en pacientes con insuficiencia cardíaca, lo cual puede provocar una hiponatremia. La hiponatremia puede ocurrir por el aumento en la ingesta de líquidos provocado por el aumento en la sed que causa la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, esta es una causa poco probable porque la capacidad renal normal para excretar aguas insolutos es de 10 a 15 litros por día. Por lo tanto, la hipoosmolalidad en estos pacientes se relaciona con concentraciones plasmáticas elevadas de arginina vasopresina. En estudios preliminares en pacientes con insuficiencia cardíaca se utilizó un antagonista no peptídico de la arginina vasopresina, el cual probó ser eficiente para revertir las alteraciones en la capacidad de dilución urinaria, aumentando la
la excreción de aguas insolutos y corrigiendo la hiponatremia. La activación de vasoreceptores carotídeos está implicada en la liberación no osmótica de arginina vasopresina durante el llenado arterial insuficiente en la insuficiencia cardíaca. Como las presiones atriales están aumentadas en estos pacientes, se espera que el reflejo atrial Henry-Gowen suprima la arginina vasopresina y la liberación de agua. Sin embargo, como existe una alteración en la capacidad de dilución, la activación de los vasoreceptores arteriales debe ser mayor a la de los receptores atriales para mantener una liberación no osmótica de la arginina vasopresina. Antidiuresis. La arginina vasopresina causa antidiuresis por medio de la activación de los receptores de vasopresina B2. La activación de estos receptores inicia una cascada de señalización por medio de la adenilciclasa, lo cual provoca una traslocación de los canales de agua acuaporinas desde las vesículas citoplasmáticas hasta la superficie apical del conducto colector. Posteriormente, estos canales permiten el paso de una fila de moléculas de agua en respuesta al gradiente osmótico generado por el mecanismo de concentración urinaria contracorriente. Entonces, también en el estudio, utilizando un antagonista no peptídico de la arginina vasopresina, probó ser eficiente para disminuir la excreción de acuaporinas en la orina, lo cual a su vez aumenta la excreción de agua libre de soluto. Bueno, les voy a hablar sobre los péptidos natriuréticos auricular. Este es un péptido de 28 aminoácidos que normalmente se sintetiza en las aurículas del corazón y en menor proporción en los ventrículos del corazón. Este se libera a la circulación durante la distensión auricular. En pacientes con insuficiencia cardíaca, las contracciones plasmáticas del péptido natriurético auricular aumentan a medida que aumentan las presiones auriculares. El péptido natriurético cerebral o péptido tipo B es un péptido de 32 aminoácidos que se sintetiza principalmente en los ventrículos y su liberación a la circulación igualmente aumenta en pacientes con insuficiencia cardíaca como en el anterior. Debido a que las concentraciones plasmáticas del péptido natriurético cerebral aumentan en pacientes con insuficiencia cardíaca temprana o una disfunción ventricular izquierda. El péptido natriurético cerebral plasmático puede ser un marcador diagnóstico sensible de insuficiencia cardíaca. El péptido natriurético auricular ejerce sus efectos sobre el riñón, principalmente a nivel del glómerulo y del conducto colector. En el glomérulo causa constricción arteriolar eferente y dilatación arteriolar aferente, aumentando así la tasa de filtración glomerular. El conducto colector disminuye la reabsorción de sodio, aumentando así la excreción del sodio. El péptido natriurético atrial también inhibe la secreción de renina y aldosterona. Los efectos del péptido natriurético cerebral sobre el riñón y sobre la actividad de la renina plasmática y la concentración plasmática de aldosterona parecen ser similares a los del péptido natriurético auricular. Los pacientes con una insuficiencia cardíaca son resistentes al efecto natriurético de los péptidos natriuréticos administrados de una forma exógena. La resistencia puede deberse a una regulación a la baja de los receptores de péptidos natriuréticos renales, una mayor degradación de los péptidos natriuréticos por la endopeptidasa neutra en el túbulo proximal, o una disminución de suministro de sodio al conducto colector como resultado de una disminución en la tasa de filtración glomerular o un aumento de la reabsorción de sodio en el túbulo proximal, como podemos observar en esta imagen.
Varias observaciones apoyan el papel de la disminución del suministro cristal de sodio en la resistencia a los péptidos natriuréticos en la insuficiencia cardíaca. Un argumento en contra de la existencia de resistencia a nivel al receptor es el hallazgo de una correlación lineal entre las concentraciones plasmáticas de péptido natriurético auricular y la excreción urinaria de guanosina monofosfato cíclico, el mensajero secundario de la hormona. En pacientes con otro trastorno edematoso, es decir, cirrosis, la resistencia al péptido natriurético auricular se revierte aumentando la liberación distal del sodio con una infusión de malitol. Finalmente, el correlato de la respuesta natriurética al péptido natriurético cerebral infundido en los pacientes con insuficiencia cardíaca es la liberación del sodio tubular distal. En pacientes con insuficiencia cardíaca temprana, el aumento de secreción del péptido natriurético auricular y del péptido natriurético cerebral o tipo B puede atenuar o retrasar la vasoconstricción arterial sistémica y renal, la vasoconstricción con aumento de la recarga cardíaca y la retención renal del sodio. Por ejemplo, en animales con insuficiencia cardíaca, la administración de anticuerpos contra el péptido natriurético auricular o antagonistas de los receptores del péptido natriurético auricular disminuye el flujo sanguíneo renal, aumenta la presión de la aurícula derecha, la actividad de la renina plasmática y la retención de sodio, y va a empeorar la disfunción diastólica al alterar la relajación del miocardio. Y finalmente, la infusión del péptido natriurético cerebral sintético en pacientes con insuficiencia cardíaca disminuye la presión de enclavamiento capilar pulmonar, disminuye la resistencia vascular sistemática y va a aumentar el gasto cardíaco. Gracias. Mi nombre es Rocío Moral y presentaré hormonas endoteliales. Las hormonas endoteliales juegan un papel muy importante como en los trastornos de insuficiencia cardíaca. La prostaciclina y la prostaglandina E son hormonas vasodilatadoras que se producen del ácido poliinsaturado araquidónico en varias células. Son principalmente hormonas autócrinas, es decir que actúan sobre las mismas células que las sintetizaron y normalmente se encuentran en las arteriolas aferentes glomerulares, que son un grupo de vasos sanguíneos que suministran sangre a las nefronas. Además, la angiotensina 2, la noradrenalina y la estimulación del nervio renal provocan un aumento en la síntesis de estas prostaglandinas vasodilatadoras, que luego disminuyen los efectos vasoconstrictores de estos estímulos. Entonces, estas prostaglandinas vasodilatadoras pueden llegar a contrarrestar la vasoconstricción renal creada por neurohormonas, las cuales se producen en la insuficiencia cardíaca. De igual forma, el deterioro de la función renal, como la insuficiencia cardíaca renal aguda, se presenta en pacientes con insuficiencia cardíaca grave, los cuales son tratados con fármacos antiinflamatorios no esteroideos que bloquean la enzima ciclooxigenasa, que es una enzima muy importante en la síntesis de prostaglandinas por medio de la oxidación del ácido araquidónico. Luego, el óxido nítrico es también un vasodilatador que incluso es más poderoso que la prostaciclina y la prostaglandina E. Y hay células endoteliales que contienen óxido nítrico sintasa, que es una enzima que produce óxido nítrico a partir de la argina y puede provocar insuficiencia cardíaca. Por lo mismo, se ha determinado que la acción constrictora de los vasoconstrictores endógenos con concentraciones elevadas durante la insuficiencia cardíaca, como la angiotensina 2, la noradrenalina y la argina vasopresina, aumenta debido a la disminución de la síntesis de óxido nítrico en las células endoteliales. Otro vasoconstrictor muy potente que estimula el crecimiento del músculo liso es la endotelina.
las concentraciones plasmáticas de endotelina aumentan en algunos pacientes con insuficiencia cardíaca. Normalmente se relacionan con un mal pronóstico en pacientes con insuficiencia cardíaca de clase 3, es decir que el paciente puede realizar actividad física inferior a lo normal, pero presenta disnea o varias limitaciones. O también la clase 4, que es la incapacidad de llevar a cabo una actividad física sin malestar. Además, se cree que la endotelina contribuye mayormente a la vasoconstricción sistémica y renal asociada con la insuficiencia cardíaca por acciones locales o autócrinas, o más que por las acciones sistémicas o endócrinas. También se han realizado estudios en ratas y se descubrió que el receptor de endotelina antagonista BQ123 aumenta la supervivencia de insuficiencia cardíaca porque causa vasodilatación progresiva. También se demostró que el factor de necrosis tumoral y las concentraciones plasmáticas de algunas citocinas, que las citocinas son pequeñas proteínas que controlan el crecimiento de actividad de algunas células como el sistema inmunitario y sanguíneo, y bueno, aumentan en pacientes con insuficiencia cardíaca. Ahora, en cuanto al factor de necrosis tumoral, disminuye la función miocárdica y la administración de anticuerpos contra el factor de necrosis, y mejora la función cardíaca en pacientes con sepsis. También aumenta la actividad de la óxido nítrico sintasa en el músculo liso vascular.